Pues muchas gracias a quienes nos acompañan pues, el día de hoy, a quienes se quedan después de la mesa pasada a seguir pues, escuchando pues, estos temas tan importantes que acontecen hoy en día, no solo, como decían en la mesa pasada, para recordar algo que pasó en el 94, sino algo que sigue latente, ¿no? Y no solo como en una cuestión de memoria, sino en una cuestión que sigue latente a través de violencias que son tangibles, ¿no? Que siguen habiendo compañeras y compañeros que siguen teniendo pues, sus vidas amenazadas hoy en día, ¿no? Mientras nosotros estamos acá, por el simplemente hecho de existir, de resistir en las comunidades zapatistas. Entonces, pues por eso agradezco que se estén estos espacios donde podamos seguir dialogando y pues seguir teniendo viva pues la memoria y la palabra zapatista. Entonces, pues bueno, en esta mesa estética y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en día de hoy, pues nos acompañan diversas personas que nos van a hablar sobre este tema. Voy a presentarles una por una. Primero está pues Cristina Ijar. Ella es, desde 1989 es investigadora titular en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Desde 2016 es miembro del grupo Arte y Política del Claxo. Se ha desempeñado como investigadora en la productora independiente Arte, Música y Video, en donde participó en la realización del largometraje documental y coautora del libro sobre autonomía zapatista, Otro Mundo es Posible. Entre sus líneas de investigación se encuentran el estudio de agrupaciones artísticas en México, las relaciones entre el arte y la utopía, la significación e iconografía zapatistas, así como las manifestaciones estéticas y artísticas articuladas con movimientos políticos y sociales. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. También, bueno, de este lado se encuentra Francisco de Parres Gómez, que es antropólogo social por la ENA, comunicólogo, fotógrafo y gestor cultural, exponente en más de una cuarentena de foros nacionales e internacionales y autor de una quincena de artículos científicos y capítulos de libros, premiado por el programa del Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, organizado por el Instituto Veracruzano de la Cultura y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ganador del premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades Sociales, y bueno, también coordinó el libro colectivo Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y las autonomías, emanado de la Cátedra Jorge Alonso. Muchas gracias, Francisco, por estar acá. Y bueno, también se encuentra con nosotros Alan Ahmad. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de aquí, y maestra y doctora en el posgrado de Estudios Latinoamericanos también de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el posgrado en Historiografía de la UAM Azcapotzalco, y entre sus líneas de investigación se encuentran los cruces interdisciplinarios de la historiografía del cine y los medios de comunicación en América Latina, los estudios visuales y la comunicación intercultural. Y bueno, también viene en camino, esperemos que llegue, pero igual para ir ahorrando tiempo presento un poco de ella. Esperemos pues llegue con tiempo. Fabiola Araiza, que ella es docente de la UAM Xochimilco, integrante del colectivo Pintar Obedeciendo. Y bueno, para quienes no conozcan este colectivo, voy a retomar algunas palabras de Cristina, de un artículo que escribiste, nomás para describir rápidamente, en caso de que llegue Fabiola, que bueno, pintar obedeciendo es contra los argumentos que apuntan a que esta frase, concepto y método es sinónimo de subordinación por su irrespeto a los impulsos creativos del artista o productor visual. Existen diversas experiencias perfectamente documentadas que dan cuenta de la relación respetuosa y compañera establecida en cada uno de los casos con las comunidades receptoras de los murales comunitarios y participativos. Cabe subrayar que los impulsores de este método están lejos de ser pintores o profesionales artísticos. Se autocalifican más bien como habilitadores o animadores y posibilitan ricas experiencias no solo entre los colectivos que participan en la realización de las pinturas, sino entre la comunidad toda que se siente parte de esta creación. Y bueno, pues vamos a dar comienzo, pues bueno, justamente dando pie a las palabras de Cristina, pues gracias. Vamos dando comienzo. Bueno, primero agradecer pues, a Francisco, a David, a Miguel Ángel y a todos los que participaron en la organización de esta actividad aquí en Ciencias Políticas, pues más que necesaria.
Gracias. Bueno, voy a leer para no dispersarme, y lo que verán son imágenes de ese periodo de tiempo en que estuvimos yendo a Chiapas a la realización de este documental y libro. Ahí está Adriana Casasola, quien fue la editora del documental también, para ambientar, digamos. No me voy a referir a ellas, nada más para que las vean. Comenzaré citando a Miguel Ángel Esquivel, cuando advierte de aquellos emprendimientos en donde, cito, lo estético potencializa lo político, haciéndolo creíble necesario, y lo político potencializa lo estético, haciéndolo social existente. Fin de la cita. En formas materiales y simbólicas que instauran subjetividades, espacios y relaciones sociales de nuevo tipo. Me parece que esta frase sintetiza lo emprendido por el EZLN en su discurso todo, y lo más importante, en su praxis estético-política para la construcción de una alternativa político-social realmente existente desde hace 30 años. Tenemos que tener presente que todo lo que aquí se diga, que el origen de todo fue el alzamiento armado, producto de años de organización clandestina. Se dice fácil, pero no lo es si pensamos en todo lo que implica, no solo materialmente, sino en términos de conciencia revolucionaria para dirigir desde entonces a un sujeto colectivo decidido a emprender la larga lucha. Esto es lo primero que destacaría. Toda transformación o cambio político requiere sujetarse, y eso implica un arduo trabajo de reeducación colectiva para la transformación e instauración de nuevas y muy otras ideas y mentalidades. Esto también pertenece al ámbito de lo estético. Volviendo a la frase de Miguel Ángel, lo estético potencializa lo político, haciéndolo creíble necesario. ¿Cómo? ¿Bastaría con una proclama llena de promesas a la manera de la vieja política? Evidentemente no fue así en el caso zapatista. Había que creerse la posibilidad del cambio realizable solo por la organización colectiva, es decir, por la comunidad. Para ello nos sirve la afirmación de Franz Hinckelammer, la política como el arte de lo posible. Es decir, solo con el ejercicio de la imaginación se descubre tanto lo imposible como el marco de lo posible. Cerruti lo dirá en sus propias palabras al afirmar que la recuperación de la capacidad de imaginar es una tarea urgente. Esto nos conduce a la segunda parte del enunciado de Miguel Ángel. Lo político potencializa lo estético, haciéndolo social existente. En la realidad indígena en Chiapas, nada hubiera sido posible sin recurrir al episteme y a la cosmogonía indígena. Los dioses primeros, la naturaleza, los conceptos y entendimientos profundos del buen vivir surgieron y fueron compartidos al mundo sin mediaciones, a pesar del origen mestizo y urbano de su primer vocero principal, transformado por los largos años vividos entre ellos. Todo esto dio alma y cuerpo a las 13 demandas políticas zapatistas, entre ellas el derecho a la cultura, a su cultura. Descubrieron en este largo proceso organizativo la potencia de la indisoluble unidad de lo estético político como posibilidad verosímil de enunciación y de representación del mundo, como crítica histórica constante, integradora de la razón y la emoción para dar cauce al deseo y a la imaginación indispensables en los proyectos del futuro deseado. Y este profundo cambio operado al interior de las comunidades para constituirlas en un movimiento imparable fue compartido al mundo entero desde los primeros comunicados y desde los símbolos erigidos desde entonces, como el pasamontañas, logrando una enorme potencia interpeladora, una eficacia comunicativa depositada en el poder de lo simbólico, construido y arropado comunitariamente, condición indispensable para erigir cualquier símbolo y dando lugar a un proceso de subjetivación política mundial. Construyeron un dispositivo colectivo de enunciación, sin imposturas, que se abrió paso y se insertó en el discurso social, no como irrupción meramente subjetiva, sino para inscribirse en la batalla por los sentidos, trastocándolo todo. Advertimos un valor de verdad en su palabra y en su accionar por la praxis estético-política echada a andar en cada aparición pública, en cada comunicado, en cada gesto simbólico, en cada silencio, en cada rectificación
como la operada recientemente al reestructurar sus organismos políticos. A esto refiere la verosimilitud construida por una poética sentada en la realidad concreta y también en la imaginada, expresada de múltiples formas y con distintos medios. Lo mismo en la contundencia de las justas demandas como en los signos visuales, performáticos, verbales, escritos y hasta en el humor y la ironía profundos como práctica anticolonial y liberadora. Claro su lugar de enunciación, inauguraron formas de argumentación de gran fuerza significativa, logrando casi inmediatamente la producción de presencia, como denomina Rosana Reguillo, al conjunto de procesos, dispositivos y estrategias simbólicas desplegadas por el movimiento en el espacio público, a través del cual genera contenidos, discusión, visibilidad, construyendo caminos alternos para propiciar la acción conectiva, enriqueciendo también con su temprana incursión al Internet y a las redes sociales, gracias a la intermediación del tercer hombro, como denominaron a la solidaridad internacionalista, las superficies de inscripción, entendidas como aquellos espacios sociales y digitales en el que las personas inscriben a través de palabras, imágenes o gestos sus imaginaciones y deseos, sus miedos y esperanzas, sus odios y afectos. Concepto también elaborado por Reguillo. El alzamiento armado y la organización política cambió muchas cosas y modos de ser y hacer en la realidad construida en territorio zapatista, pero también abrió las posibilidades de expresión con recursos artísticos. En un proceso no exento de dificultades y amenazas a su proyecto social, los zapatistas reconocieron y aprendieron de las distintas posibilidades y funciones de la producción artística, comunicativas, pedagógicas, ideológicas, territoriales, de autoconocimiento, de rescate histórico y de memoria. Bien lo apuntaron en la mesa sobre la otra comunicación, el otro arte y la otra cultura, realizada en el Caracol de Oventic el 1 de enero de 2007, en el marco del primer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, en donde definieron a la otra comunicación como intercambio de conocimientos. Y sobre el otro arte plantearon, cito, como parte del trabajo de los pueblos zapatistas es aprender a imaginar cosas nuevas, como el aprender a componer e inventar sus propias canciones, músicas, poesías, teatros, dibujos y pinturas. Son ahora las formas de manifestarse y expresarse, sobre todo de los jóvenes. Fin de la cita. Por supuesto, incluyen los bordados, en donde expresamos nuestros pensamientos, porque el arte es saber construir nuestras experiencias. El arte inmerso en la vida comunitaria, en el proyecto político, en la organización social, conviviendo con el tiempo productivo y al alcance de todos para orientar, educar, informar y animar a los pueblos. En el arte zapatista coexiste la crítica histórica, la problematización de la realidad, la imaginación, la creatividad y el deseo. Son planteamientos complejos expresados en lenguajes artísticos con el propósito de afectar la dimensión estética inseparable del proyecto político que están construyendo día a día, logrando establecer, en el mejor de los casos, una comunicación perlocucionaria, es decir, aquella de la que se espera no solo una reacción afectiva y emocional, sino una acción concreta. En territorio zapatista, el derecho a la creación es hoy un derecho colectivo derivado de que la lucha zapatista no es solo un hecho cultural, sino un factor de cultura. La dimensión del cambio emprendido es mayúscula, dado que incluye tanto el universo de las relaciones materiales como el de los imaginarios sociales, los universos de sentido. La reivindicación de su propia cultura, no reducida al arte, sino como formas de ser y hacer en comunidad, constituye el corazón de su rebeldía y resistencia a una cultura de muerte. De ahí su radicalidad insobornable y tenaz, que sigue dando cuenta de que otro mundo es posible. Desanestesiarnos y descolonizarnos es tarea permanente para superar el entusiasmo y la conmoción solo coyuntural. Por todo lo anterior, suscribo la propuesta de Aníbal Quijano sobre la necesidad de reindigenizar al mundo.
que no debiera entenderse de manera literal, sino en su sentido profundo de relación con el mundo, la humanidad y todo lo terrestre, incluyente de todos los seres vivos, para seguir a Donna Haraway. Nuestra lucha es por la vida, como dice el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, ni más ni menos. El mandar obedeciendo abajo y a la izquierda zapatista como principio ético político y el poder hacer comunitario en una lucha que marcó un hito en la historia mundial, un antes y un después en el ejercicio de lo político, en el concepto de revolución. Entre otras cosas, por lo que bien advierte Ezequiel Maldonado, el relevo generacional de clase y de raza para escribir hasta hoy una epopeya. Los avatares y empeños heroicos a lo largo del tiempo de un sujeto colectivo digno de emularse. Bien dijo José Carlos Mariátegui que el socialismo indoamericano será creación heroica, tal cual la vital rebeldía zapatista. Ahora nos va a compartir su palabra Francisco en lo que, pues sí, en lo que se soluciona. Bueno, también ya llegó Gabriela, muchas gracias. Ya igual ya te presentamos. Ahorita vamos a hablar. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que decidieron asistir a esta mesa. Yo me encuentro muy contento de estar acá compartiendo con colegas como Cristina, ¿no? como Ana, como Fabiola, que nos conocemos desde la licenciatura. Agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras, especialmente a David Barrios por la organización de este espacio de encuentro. Yo lo que les voy a presentar son algunas reflexiones muy generales en torno a lo que he trabajado sobre la relación indisoluble entre el arte y la política, entre la estética y la política, a partir específicamente del caso zapatista, y un poco justo poner en tensión lo que se explicaba de manera magistral en la mesa anterior sobre la formación artística, pensarla como un medio y no como un fin, y también en este caso el peligro que puede ser también entender la estética, más bien el peligro de no entender la estética como una relación ontológica, ¿no? Como una relación con la cultura, como una relación con la política, y solo pensar la estética como un mero disfrute de un gozo superficial, ¿no? Y superficial también lo pongo entre comillas, ¿no? Porque, bueno, al mismo tiempo trato de problematizar que esta capacidad simbólica que ha tenido el EZLN es una de sus mayores fortalezas, pero también a veces puede jugarle en contra, ¿no? Pensando en que desde la externalidad se puede quedar como en una especie de capa que también puede llegar a ser folclorizante, indigenista, ¿no? Y que realmente no profundiza en la propuesta política, que eso quizás sería lo importante para hacer esa tensión entre el arte y la política, pero al mismo tiempo esa potencia creativa es lo que más ha convocado y también ha subvertido y ha reinventado también la forma de hacer política, incluso a nivel global, ¿no? Yo también voy a leer para no perderme y, bueno, comienzo. ¿Por qué representar una pintura, en una pintura mujeres indígenas campesinas con el rostro cubierto, cultivando la tierra? Porque una pintura con estas características condensa los ideales de la resistencia zapatista que aboga por el cuidado de la madre tierra, destaca la importancia de las mujeres en los procesos revolucionarios, la necesidad de los trabajos colectivos para la creación de economías anticapitalistas, habla del sentido de comunidad de los pueblos y al mismo tiempo desafía el sistema capitalista, racista, clasista y heteropatriarcal, incluido el del arte individualizante y las galerías destinadas al consumo elitista. En la obra se muestra el potencial emancipatorio del arte, que se refuerza en este caso con la frase "otro mundo es posible". Dentro de los análisis que se hacen de las insurrecciones populares como movimientos armados, es un lugar común que se privilegie la capacidad de fuego que tienen, su estructura organizativa en el campo de batalla,
las estrategias de ataque y contraataque, además de su tiempo de respuesta ante el avance del enemigo. Sin embargo, al interior de las lógicas de la guerra, esta es solo una parte de la dialéctica y los diferentes campos que se entrelazan en la esfera de la política, donde lo simbólico no puede quedar relegado. No me refiero a lo simbólico como una dimensión abstracta del pensamiento, sino como la serie de procesos y estrategias que se generan además de la vía armada para fortalecer en múltiples niveles a quienes luchan, entre ellas la creatividad, que potencia la imaginación y el arte como formas de resistencia. En México, que es un país que se caracteriza por una historia compleja, y podemos dar play, por favor, pues aun cuando existen al menos 68 pueblos originarios, debido a un profundo racismo impulsado desde el Estado a través de políticas que promueven el mestizaje, se ha intentado borrar la diversidad. Hace apenas algunas décadas, gran parte de la población no sabía que el país cuenta con esta diversidad étnica inmensa. No obstante, en las montañas de Chiapas, el 1 de enero de 94, ante los ojos del mundo sucedió un evento inusitado para la época, cuando miles de comunidades indígenas mayas se levantaron en armas para pronunciar sus 13 demandas. Este proceso dio a conocer a la luz pública el surgimiento del Ejército Zapatista, movimiento guerrillero que ya tenía 10 años antes preparándose en la clandestinidad con el objetivo de resignificar y construir una historia, otra con mayúscula, para los pueblos. En este contexto, desde las propias comunidades zapatistas se ha hecho explícita la importancia que dentro de su proyecto político ha tenido el arte y la estética. Ya desde el hecho de cubrirse el rostro para ser vistos, se hace manifiesta esta potencia poética y corpopolítica de los pueblos al utilizar un pasamontañas y un paliacate para hacer resonar su ya basta. Las representaciones simbólicas desde el arte en la historia del zapatismo contemporáneo son innumerables. Ejemplo es el propio himno zapatista de 1993, que retoma la música y la cadencia del corrido Carabina 3030 de la Revolución Mexicana de 1910, canción popular que pertenece a la colectividad y va más allá de la autoría individual, y que es muestra del diálogo del neozapatismo con el pasado y al mismo tiempo elemento de resignificación transhistórica, ya que esta canción, como himno de batalla del movimiento indígena con su nueva lírica en su versión original, también puede aludir al rifle Winchester modelo 1894, muy utilizado en la época de la Revolución a inicios del siglo XX. En este contexto no fue la música el instrumento más potente en un inicio. Los primeros acercamientos al zapatismo actual por parte de la sociedad civil nacional e internacional fueron a través de las imágenes y la literatura también, la cual ha sido traducida a decenas de idiomas, y esta potencia político-poética de elementos como el pasamontañas o el paliacate cubriendo rostros insurrectos, además de comunicados públicos, era y sigue siendo innegable. Las artes y las ciencias, cito al subcomandante insurgente Galeano, al inicio del alzamiento, al interior del EZLN tenían un universo muy reducido y una historia breve. Ambas, ciencias y artes, tenían un motivo, una dirección y una razón impuesta: la guerra. Con el paso del tiempo, estas comunidades heterogéneas, conformadas por etnias tzotziles, celtales, tojolabales, choles y mames, todas de raíz maya, han hecho múltiples llamamientos a la sociedad civil a establecer diálogos donde la creatividad ha tenido un papel fundamental. Ahora, gracias a la consolidación paulatina de su autonomía, identifican que la lucha por la vida y la salvación de la humanidad, también con mayúscula, necesariamente tiene que partir desde las ciencias, las artes y los pueblos originarios que habitan en los sótanos del mundo. Para reafirmar lo anterior y como lucha contra el racismo y la exclusión, recientemente, y ya no tan recientemente en realidad, el EZLN ha convocado y organizó en su territorio a los festivales Comparte por la Humanidad, habitados en los bosques y las selvas del sureste mexicano. Estos encuentros reunieron en su territorio a miles de personas de la sociedad civil con las comunidades en resistencia para mostrar que es posible la creación de otro arte sin jerarquías, es decir, se trata de un arte en la que todos los contenidos son discutidos en asamblea, por lo menos el que practican las comunidades, no la comunidad internacional, para decidir qué se quiere exponer. Un arte basado en la escucha, el diálogo, la compartición y la convivencia, donde lo que importa es la colectividad y la creación comunitaria. Así se aleja diametralmente del arte que se produce con fines comerciales o para mostrarse como objeto de culto en museos.
De acuerdo con lo anterior, las comunidades afirman que enfocan su proceso creativo en la consolidación de lazos comunitarios, es decir, como una actividad que cualquiera puede practicar libremente y no como una actividad exclusiva de las élites o que requiera una especialización. En sus propias palabras, cito al subcomandante insurgente Moisés: para el zapatismo, artista es toda persona que reivindique su actividad como arte, independientemente de cánones, críticos de arte, museos, wikipedias y demás esquemas especialistas que clasifican, es decir, excluyen las actividades humanas, ¿no? Y esto evidentemente tiene una relación más profunda, ¿no? También con teoría materialista, ¿no? Entre la división del trabajo manual, del trabajo intelectual, pero bueno, esa es una discusión que podemos abordar más en profundidad después. El arte creado por estos pueblos indígenas y campesinos en ocasiones retrata en sus poesías y canciones referencias a épocas dolorosas de esclavitud. Encontramos algunas con nombres como el sufrimiento de nuestros abuelos y abuelas, y en forma también de poesías, canciones, látigo de la finca, vida esclavizada, se hicieron ricos por esclavizar o la explotación de antes. Sin embargo, dejan claro que ello les sirve para recordar por qué resisten y asimismo no regresar nunca a las condiciones de opresión, ya que más allá de una postura victimista, siempre resaltan la contribución de su libre autodeterminación en otras obras, como La explotación y la rabia, que se transforma en rebeldía, o la canción ¿Quiénes somos?, que da cuenta de su lucha anticapitalista. Los procesos para la creación de arte en territorio zapatista son distintos al arte de las galerías hegemónicas, ya que lo importante es la compartición y las experiencias para hermanar las luchas. En contraposición al arte que se hace desde el sistema capitalista, los pueblos zapatistas muestran en sus artes esos otros mundos que están creando. Retratan lo que han conseguido en su lucha y dan a conocer los avances que han tenido en materia de educación, alimentación, salud, economía, todo gracias a la resistencia y la organización, sin ayuda del Estado. Estos evidentemente, bueno, son pinturas de comunidades, ¿no? Los y las loas mayas zapatistas han dejado claro que desde su concepción el arte no son meros objetos ornamentalistas o folclóricos, ya que lo importante es la creación y el fortalecimiento de la comunidad para encontrar lo que une a las resistencias frente al enemigo común, que es la hidra capitalista. Además, lo que se busca es fomentar con las artes la necesaria organización, resistencia y rebeldía con los caminos de la emancipación, no únicamente de los pueblos zapatistas, sino de todos los pueblos del mundo. Para estas comunidades el arte se experimenta como un tiempo de fiesta comunitaria. Ahí también podríamos aludir a Bolívar Echeverría, por ejemplo. Un tiempo de recreación colectiva que se vive desde la alegre rebeldía. Al mismo tiempo, este arte funciona como plataforma de denuncia ante las desigualdades, y es por ello que se puede considerar un arte contra el autoritarismo, contra la negación de la alteridad, o en otras palabras, como afrenta hacia el poder de las políticas globales, hacia el despojo y la muerte de los pueblos oprimidos. Es decir, es un arte anticapitalista contra el racismo, clasismo y heteropatriarcado imperante en las formas de hacer política del mandar mandando de los estados-nación, que se contrapone al mandar obedeciendo, cuyo máximo órgano de toma de decisiones son las asambleas de los pueblos en forma de democracia directa de alta intensidad. A 41 años de la fundación y 31 años del alzamiento armado de las comunidades autónomas, lo reafirman constantemente. Se convirtieron, aunque pareciera un oxímoron, se convirtieron en un ejército para dejar de existir como ejército. Ellos lo demuestran en sus iniciativas para la defensa de la vida junto al Congreso Nacional Indígena, con quienes recientemente, en 2021, lanzaron la Declaración por la Vida, donde anunciaron que darían la vuelta a los 5 continentes para recoger los dolores colectivos y hermanar las luchas. Proceso que también se ha visto acompañado de arte, poética, política y estética, como se pudo observar en la gira que recientemente terminaron en la Europa insumisa, y que esperemos puedan continuar próximamente. Sin embargo, bueno, eso está en veremos, dado el clima de violencia que se conoce aquí de manera general. Las luchas por la vida, también desde el arte, expresan la pluralidad de voces que gritan su digna rabia desde distintas geografías y que se encuentran en la potencia de las artes, acompañada de sus colores, formas, texturas, compases,
ritmos, versos, puntadas y demás vertientes de la imaginación, el espacio idóneo para no rendirse en ese ferviente deseo de transformar el mundo. La que sigue, por favor. Y bueno, para finalizar, reiterar la invitación que se está haciendo a este festival que se organiza desde la Red Universitaria Anticapitalista para atender ese llamado que hicieron desde Chiapas, ¿no? De buscar a las buscadoras, ¿no? Pensando a los pueblos originarios que resisten como parte de los pilares más fuertes de la dignidad de este país, pero también a las familias que buscan a sus familiares desaparecidos, ¿no? Entonces este memorial es un memorial que se ha realizado de manera autogestiva, de manera autónoma, es de entrada libre y va a tener lugar en la Plaza Tlaxcuaque a la 1 de la tarde. Bueno, con diferentes artistas solidarios que han decidido abrazar la causa y también para exigir un alto a la guerra. Y solo para finalizar, bueno, para quien quiera como ahondar en estas reflexiones, está este libro que se puede descargar de manera gratuita en la Cátedra Jorge Alonso, que es una cátedra que pertenece al CIESAS y al CUSH de la Universidad de Guadalajara, o también está en la página de Rebelión. Y bueno, si googlean el título, ahí lo van a poder encontrar de manera libre también. Muchas gracias. Retomando un poco en lo que se pone en la presentación, las palabras de Francisco y de Cristina, me parece importante como ustedes mencionan que a partir de 1994 surgen estas posibilidades, tanto estéticas como políticas, para construir otra historia de manera diferente, ¿no? Cómo surgen, pero me llama la atención cómo es que más bien surgen no para ellos, sino surgen para estas ciudades y lugares de enunciación que absorbidos por el mito del Estado blanco, ¿no? Del Estado mestizo, y cegadas, ¿no? por estas nubes de humo y murmullos de los carros, de las ciudades y todo, surgen estas posibilidades estéticas y políticas, pero en realidad no surgen, ¿no? Porque ya estaban en estas comunidades, ¿no? Y cómo se voltea completamente estéticamente este discurso racista, ¿no? De cómo esas comunidades en Chiapas eran lugares recónditos, desiertos, ignorantes, y cómo en 1994 se voltea esa narrativa estética y dice, no, o sea, estas posibilidades ya estaban, ¿no? Se han construido durante años, y más bien esos lugares recónditos, ignorantes y apartados, pues son ustedes, ¿no? Que no conocían todos estos mundos, que no conocían todas estas posibilidades estéticas y políticas. Entonces me llama la atención eso, ¿no? Como el 1994 se pudiera plantear no como un surgimiento de estas estéticas, sino cómo se voltea ese discurso y se dan a conocer en otros lugares de donde éramos ignorantes más bien nosotros. Sí. Bueno, en lo que David pone en la presentación, igual traje estos libros como para que se consulten en lo que estamos en esta charla, no para que se lo lleven, pero son algunos que hacen eco, ¿no? A estas diferentes resistencias. Por ejemplo, es un compilado de poesías y canciones que hicimos con otros colectivos sobre estos comparten por la humanidad de 2016. Este es el catálogo de una experiencia que tienen las comunidades zapatistas con las Panteras Negras, con Emory Douglas, en un proyecto que se llama actualmente Zapantera Negra. Este es otro catálogo de una exposición que se llama Cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, la vida cambió las preguntas, de un colectivo que se llama Chateau de Lac, ¿no? Haciendo precisamente a la frase que es un colectivo que dice que realiza arte ruso inspirado en el zapatismo en la era post-soviética. Este catálogo también que se llama Los Huecos del Agua, que ganó el premio a la mejor exposición de la Ciudad de México y que también estuvo entre las mejores 10 exposiciones a nivel mundial, que estuvo en el Museo del Chopo, donde también compartimos espacio con Cristina y con el maestro Checo Valdés, que bueno, también recupera algunas expresiones de otros pueblos. Que es muy reciente, que salió en Alemania, que se llama Billón de Molotovs, también como para ampliar la discusión, que si bien además recoge un caso del Congreso Nacional Indígena y también de las comunidades zapatistas,
muy interesante porque recopila 50 diferentes expresiones de arte y política a nivel mundial, yendo hasta Hong Kong, yendo hasta Sudáfrica, a Rusia, Chile, Ecuador. Entonces, bueno, para ampliar también, pensar que hay ecos, ¿no?, de esta estética y esta política. Dominio público también, que fue una exposición que se hizo en el Museo Amparo. Y bueno, está una revista que se llama Polygraphs, que sale en Francia, que también tiene algunas cosas que tienen que ver con el arte y la política zapatista, como para que las consulten. Y no fue suficiente el hacer tiempo para... ¿Yo puedo empezar políticas? ¿Puedo empezar sin la presentación? Es lo que si quieren. Disculpa, ¿y hay material para niños, o sea, infantil, de murales con estos mensajes? Porque ahora se hace mucho énfasis en la nueva escuela nacional mexicana o algo así, y ya no tiene plasmado realmente de fondo esa ideología política para los pequeños. Estoy hablando de pequeños de 4 o 5 años que empiezan a ver, ¿no?, a conocer. Pues ahí quizá recomendar el trabajo de María Angélica Rico, que hizo un trabajo con infancias zapatistas también desde la educación, y donde a través del dibujo trabajó específicamente con comunidades zapatistas, por ejemplo, para ver cómo estas infancias retrataban la guerra, ¿no? Entonces, eso al mismo tiempo se puede socializar para otras niñeces, como para explicar el conflicto. Sí, muchas gracias. No sé si les parezca que vayamos empezando con Fabiola en lo que... Ya. Yo puedo empezar. Ya lo logramos. ¿Cuántas? Maldito Google. Sí, es una... Bueno, gracias. Gracias por la organización. Es un gusto poder compartir y también rememorar estas fechas tan importantes para la facultad, pero también para la vida política de México y para las experiencias de creación de otro mundo que nos han abierto los zapatistas. La ponencia que les voy a compartir esta tarde, se titula De puentes y pantallas, los zapatistas, el cine y la historia, y bueno, es también una idea en diálogo. Creo que se ha hecho como una articulación súper interesante con este pensamiento estético zapatista, y bueno, concentrarme, ahora les diré un poco cómo estoy mirando esto del cine. Y quería empezar con una idea que compartieron en este festival Puita Kuxlehatik, Caracol de nuestra vida, a propósito del cine imposible, ¿no? Y dicen los zapatistas, ahí están las dos partes, quienes se muestran detrás de un pasamontañas y quienes se muestran detrás de una película. Si quieres, a la siguiente. Fuera de eso, no tienen nada en común, pero la pantalla les convoca. Es ella la que define los lugares, los movimientos, los incesantes intercambios. La pantalla es, ¿cómo decirlo? Sí, un puente, pero eso no es posible, ¿o sí? Y bueno, esta idea de las imágenes, las pantallas como puentes, es algo que quiero explorar. Y bueno, la intención de esta ponencia no es interpretar a las y los zapatistas ni explicar qué quieren decir cuando nos despliegan ese arsenal estético que siempre ha convocado a la acción, sino la intención es reflexionar sobre el cine y las prácticas estéticas en resistencia, así como las propuestas zapatistas en torno al arte y las múltiples formas de aparecer en la vida de los pueblos, no como objeto de estudio, sino como fuente teórica y como fuente de enseñanza, como una propuesta política para pensar y transformar nuestra realidad, ¿no? Y un poco en diálogo con lo que decía Miguel Ángel, ese impulso teórico zapatista, pero también reelaborado con la idea de los propios zapatistas, de que dicen en un comunicado, nuestra metateoría es la práctica, ¿no? La praxis, y pues no se puede pensar esta teoría sin toda la práctica y el despliegue de lucha que se continúa hasta el presente. Si quieres la siguiente, David. Bueno, tenía la intención de revisar la historia, creo que se ha complementado con las anteriores ponencias, y bueno, lo que quería completar un poco de lo que se ha dicho anteriormente es que en efecto la historia del EZLN es larga,
y no comienza con su salida a la luz pública y no ha terminado, pues como saben continúa siendo un movimiento de transformación del mundo que sigue presente y en resistencia. En estos 30 años de vida pública, más lo que llevan en la clandestinidad, las y los zapatistas han ensayado y experimentado una serie de acciones para transformar la realidad. Estas acciones corresponden también a los momentos históricos que vivieron y van desplegándose, ¿no? Como la declaración de guerra al Supremo Gobierno, este periodo de negociaciones con el Estado, la firma de los acuerdos de San Andrés, todos estos intentos fallidos de negociación e interlocución con el Estado que se ha caracterizado en su relación con las zapatistas por la traición, ¿no? Una traición que niega la posibilidad cabal del cumplimiento de sus demandas. Esta traición se sintetizó en el 2001, si quieres la siguiente, por favor, cuando todos los órdenes de gobierno, todos los partidos políticos aprobaron la llamada Ley de Derechos y Cultura Indígena, que despojó de toda dimensión autonómica a las demandas y se les redujo, como en la actualidad y en las presentes también leyes, de toda dimensión autonómica de las demandas, y sometiendo su propuesta a mero folclore, ¿no? Culturalista. También me refiero a la traición basada en ese continuum estado de excepción en Chiapas, que está marcado por la persecución a los zapatistas, la criminalización a los adherentes y bases de apoyo, y que no ha cesado hasta la fecha y que se ha recrudecido y amenaza constantemente este proyecto. Estas formas están basadas en la respuesta que han planteado siempre los zapatistas, está llena de imaginación también, como se ha planteado, ¿no? Y estas formas están basadas en la construcción de una autonomía en los hechos, con la creación de los caracoles en el 2003 y con la puesta en marcha de una opción anticapitalista desplegada como pensamiento colectivo en la sexta declaración que salió, el de la Selva Lacandona, que salió a la luz en el 2005, ¿no? Y bueno, aquí está también, para hacer una síntesis, esta imagen muy bella que aparece en Mujeres y la Secta de la historia zapatista, en este caracol donde se señalan los hitos de estos años, ¿no? Y bueno, en estos últimos años las convocatorias han sido múltiples. Los zapatistas han dialogado con intelectuales, les advirtieron de la tormenta que se avecinaba para el mundo, dialogaron con los pueblos indígenas del país, creando los llamados espejos de la resistencia frente al despojo de sus territorios, idearon la posibilidad de una candidatura indígena y femenina, la de Marichuy, integrante del Congreso Nacional Indígena, que reveló nuevamente la estructura racista de este país y del sistema electoral mexicano, y sacaron más recientemente la Declaración por la Vida, acompañada por esa travesía por la vida y el viaje por esa llamada Europa insumisa. Esta historia continúa y las múltiples formas de pensar y reformular el poder y la organización y de transformar y de interpretar el mundo por todos los medios y detener sobre todo esta tormenta que atravesamos y que amenaza con la destrucción de la vida tal y la conocemos. Todo este recuento, más lo que no hemos podido nombrar, porque esta historia es larga, es compleja, está marcado por esa lucha por la autonomía. Yo creo que para hablar, en efecto, como me antecedieron del arte, de la producción de imágenes, tenemos que pensar la autonomía también, como lo mencionaba Cristina, ¿no? Y la búsqueda de una noción compleja de libertad. Pero a la par de esa búsqueda, anclada en la defensa del territorio, es destacable la potencia en la construcción de una noción de autodeterminación, la necesidad de construir otro mundo, de imaginar para encontrar las formas de hacerlo posible, se ha vuelto determinante en el escenario donde la creación, también como decía Francisco, tiene un lugar central, ¿no? En ese tenor, la autonomía, más allá de un simple concepto de una defensa de la propiedad colectiva, es una capacidad de imaginación común que han impulsado los zapatistas para construir constantemente lo nuevo, el mundo posible que desean y habitan. Es donde se enmarca además las últimas propuestas sobre la posibilidad de construir lo común que han salido en los últimos comunicados. No se trata de defender un territorio como propiedad, sino de la creación de espacios que se habiten más allá de la posesión. En ese sentido, la autonomía y la libertad, como nos la han contado y nos la han permitido ver, apuesta por la imaginación y la autodeterminación más allá de lo espacial, involucrando a las propias imágenes y representaciones y luchando por una autodeterminación cultural, estética, política, que es común, pero al tiempo tiene ese sello zapatista.
Desde los últimos años, los zapatistas, como también recuperó Francisco León, se han ocupado de reflexionar sobre el papel de las artes y la vida en la transformación social y han teorizado sobre los modos y papeles que debe jugar en efecto el arte, pero también la ciencia en esta transformación del mundo. La que sigue, por favor, espero que sea la 6, la que sigue, bueno, esta es parte de la historia. Otra más. Ahí está. Bueno, igual si quieres. La anterior, sí, perdón, era la de los tercios. No olvidemos que el manejo de los medios ha estado en el centro de sus preocupaciones desde los primeros momentos del alzamiento, tal vez antes, y aunque reconocieran en algunos comunicados que ellos no lanzaron a la circulación sus ideas en la naciente Internet de los años 90, esta preocupación mediática también ha estado vinculada al impulso de la radiodifusión y más recientemente a la creación de esos llamados tercios compas o colectivo de medios. También es una ironía porque pues no quieren medios compas, no quieren compas completos. Entonces, bueno, diferente a eso vamos a hablar de tercios compas, ¿no? Y bueno, esta reflexión sobre el arte que ya también planteaba Francisco León es muy importante. Yo quiero recuperar las palabras, la siguiente, así, del comandante Moisés, ¿no? Sobre el tema del arte. Para nosotros los zapatistas, el arte se estudia creando muchas imaginaciones, leyendo en la mirada, estudiando en la escucha, practicando. Poner en la práctica, o sea, haciéndolo, se va a llegar a ver el resultado de la ciencia y el arte en la imaginación de la creatividad. La ciencia y el arte que se necesitan de inmediato, de cómo imaginarlo para hacerlos. Y bueno, esta historia y esta relación con los medios es amplia, pero lo que yo quiero recuperar aquí sobre esta idea de la práctica y la relación con la dimensión sensible es también esta impugnación constante a las visibilidades hegemónicas que se ha expresado desde el levantamiento, ¿no? Contradiciendo constantemente las asimetrías políticas, sociales y sobre todo el predominio de los medios de comunicación, ¿no? Un ejemplo fascinante, ahí está el comunicado, pero ahí está la que sigue. Fue el 21 de diciembre de 2012. Ese lo puede silenciar, exacto. Como esta impugnación, ¿no? Con este gran performance colectivo, ¿no? Donde se ponía en entredicho, se apropiaba esta idea de la profecía maya del fin del mundo, ¿no? Y ellos hacen esta acción apropiándose de las cámaras, ¿no? Una acción política que despliegan sin cámaras, sino con el activar la acción colectiva, ¿no? Y con un potente comunicado, tomando las cabeceras más importantes que también se tomaron en el 94, y un comunicado que decía: a quien corresponda, escucharon, es el sonido de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo, el día que fue el día era noche, y noche será el día que será el día, democracia, libertad y justicia. Y bueno, ¿cómo tomar las cámaras por asalto? ¿No? Esta imagen me parece que es muy importante. El cine zapatista se ha estudiado desde muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, Eden Bastida Kujic ha rastreado los orígenes de este denominado cine zapatista, ¿no? Cómo se vieron las películas, cómo se interactuaron con ellas. La que sigue, si quieres, David. También, pues, por otro lado, se han estudiado también las relaciones del cine con los zapatistas, con la creación de las imágenes, perdón, pero bueno, ahí hay una lista de también cómo se han representado las zapatistas en los documentales, y bueno, ahí está una lista de documentales muy importantes que se han realizado, entre los que tenemos el de Cristina, que han tratado de recuperar esta historia zapatista, y bueno, el último, el de la montaña, y bueno, esa también es una historia importante, pero a mí lo que me interesa ahora en estos últimos minutos que me quedan es rastrear a través de una cuarta, bueno, también hay otra historia más de este cine zapatista y es cómo se han apropiado y cómo se han realizado estos medios colaborativos, ¿no? Con los tercios compas, y como hay todo un sistema de medios al interior de las comunidades. Y bueno, una última posibilidad
es que a través de la relación del cine y los zapatistas es a través de la forma en que muchos de los comunicados hacen referencia a las imágenes para analizar la realidad y para hablar de su propia historia. En el 2013 salieron una serie de comunicados que tenían un nombre cinematográfico, rebobinar, que es la acción de regresar los rollos de la película para ser exhibidos nuevamente. Esos comunicados antecedían la escuelita zapatista, la convocatoria a la escuelita zapatista, ¿no? Y ahí hablaban los zapatistas de esta toma de las cámaras y esta idea de las imágenes de este cine imposible, ¿no? Primero hay que aclarar, decían en este comunicado, que para nosotros, nuestra historia no es solo lo que hemos sido, lo que hemos pasado, lo que hemos hecho, es también y sobre todo lo que queremos ser y hacer. Ahora bien, está la avalancha de medios audiovisuales que van desde el cine 4D y las televisiones LED 4K hasta las pantallas polícromas y multitouch de los celulares, que muestran la realidad en colores que, permítanme la digresión, no tienen nada que ver con la realidad. Podemos ubicar una improbable línea del tiempo a nuestro modo de ver con la historia del kinetoscopio. Sí, ya sé que me fui muy lejos a los orígenes del cine, pero con eso del internet y las múltiples wikis, lo que abundan y redundan, no tendrá usted problema en saber a qué me refiero. A veces podría parecer que nos acercamos a los formatos 8 y Super 8 y aún así el formato de 16 milímetros sigue estando lejano. Si quieres, la siguiente diapositiva. Quiero decir que nuestro modo de explicar nuestra historia parece como una imagen de movimiento continuo y repetitivo, con algunas variaciones que dan a esa sensación de movilidad e inmovilidad. Siempre atacados, siempre perseguidos, siempre resistiendo, siempre siendo aniquilados, siempre reapareciendo y tal vez por eso las denuncias de las bases de apoyo zapatistas hechas a través de las juntas de buen gobierno tienen tan pocas lecturas. Es como si ya se hubiesen leído antes y solo cambiaran los nombres y las geografías. Y sí, es un poco como si esas imágenes, el movimiento de Edison de 1894 en su kinetoscopio, si quieres la que sigue, ahí están las imágenes, es nosotros fuéramos la moneda lanzada al aire, mientras que la señorita civilización nos dispara una y otra vez. Sí, el gobierno sería el empleado servil que lanza la moneda. O como si en la llegada del tren de los hermanos Lumière de 1895, nosotros fuéramos quienes permanecen en el andén del progreso mientras llega y se va. Al final de este texto encontraré esos videos, pero aquí, en el colectivo que somos, toma y hace cada uno de estos fotogramas, lo dibuja y lo pinta, viendo la realidad que fuimos, somos, y muchas veces los negros de persecución, el color marrón y el verde que somos de la tierra que somos. Cuando alguien de fuera se detiene a mirar nuestra película, por lo regular comenta: qué hábil tiradora, qué arriesgado el empleado que arroja la moneda al aire sin temor de ser herido, pero nadie comenta nada de la moneda. En el tren de los Lumière dicen: pero qué tontos, ¿por qué siguen en el andén y no se suben al tren? O he ahí una muestra más de que los indígenas están como están porque no quieren progresar. ¿Alguna más aventura? ¿Viste qué ropa tan ridícula usaban en esa época? Pero si alguien nos pregunta por qué no nos subimos a ese tren, nosotros diríamos porque esas estaciones que siguen son de decadencia, guerra, destrucción y el destino final es la catástrofe. La pregunta pertinente no es por qué no nos subimos nosotros, sino por qué no se bajan ustedes. Y bueno, ahí está la imagen también del tren, que es la imagen clásica de los Lumière, ¿no? Y bueno, son sumamente persuasivas estas evocaciones sobre el cine y la propia historia zapatista. Es interesante detenernos en el lugar que se colocan dentro de las pantallas, en los lugares menos imaginados, esos lugares en los que no pensamos, esos lugares que están siempre bajo asedio. Sin embargo, a pesar de no aparecer o no ser vistos aparentemente, los zapatistas se ponen en un lugar de visibilidad que subvierte esos relatos hegemónicos, como el caso de la analogía del tren de los Lumière. Cualquier parecido con el tren Maya es mera coincidencia. Estas imágenes también son muy cercanas a las perspectivas de Benjamin sobre la historia, el progreso y el lugar de las propias imágenes en su filosofía de la historia y el arte. El cine imposible de los zapatistas es un cine que acaso no tenga experiencia o concreción como la podemos imaginar. Es un cine que se ha construido subvirtiendo las imágenes ya dadas.
lo que los ha llevado a reformular y a contradecir, a apropiarse de la propia técnica para que sirva a los propios efectos de la lucha zapatista. Me explico. La relación de los zapatistas con las imágenes ha sido una relación muy inteligente. Las imágenes han dado su versión de lo que ellos han querido decir, y ellos desde el primer momento del alzamiento las controlaron y hasta cierto punto las siguen controlando, ¿no? Este uso de los pasamontañas, etcétera, etcétera. Por eso fueron tan enigmáticas estas imágenes del 1 de enero. Frente a ello también es importante nombrar el lugar que han tenido en las producciones que no han dirigido, pero de las que han sido protagonistas. Esta suerte de toma de cámaras por asalto. Un lugar que les ha permitido reafirmar el lugar de su humanidad y de su lucha frente a este sistema de producción de imágenes en clave benjaminiana, como lo puede ser la ficción o el documental en la sociedad capitalista que habitamos. Cuando vemos alguna imagen en movimiento, alguna foto fija de los zapatistas, viene la idea de Walter Benjamin para definir el lugar del actor de cine frente a la técnica capitalista que ha significado el cinematógrafo. Recordemos que para Benjamin el principal papel que tiene el actor frente a la técnica de producción de imágenes, la técnica del cinematógrafo, es reafirmar su humanidad y cobrar venganza. Los zapatistas reafirman constantemente su humanidad y su lucha frente a las pantallas y frente al sistema de una tecnología cada vez más avanzada que trata de capturar su imagen. Esa quizá es una de las características más interesantes del cine imposible, pero también la apuesta que ellas y ellos han puesto en el cine y en las imágenes como puentes para que nos conozcamos, para que se encuentren y dialoguen, para construir mundos distintos, los que si no fuera por estas pantallas como puentes, no lograrían encontrarse. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Aquí no quede. Pero no, o sea, aquí todavía podemos buscar Ya sé, así me De las diapositivas tú las vas pasando. Es una carpeta que se llama Pintado de Diseño. Y está una presentación y ya como que vayan pasando. No vayan. Primero que nada, una disculpa por llegar tarde. Marta, la otra es muchísimas gracias por la invitación. Venía en el camino y venía pensando en ese encuentro del Checo con Cristina y contigo ahí en el Chopo. Y ahorita escucharlo, pues me conmovió mucho. Me voy a disculpar, no por llorar, sino por si no se me entiende al hablar. Pero, pues voy a llorar, lo siento. Está intitulado como Mural Comunitario Participativo y también voy a leer porque la verdad es que no me siento muy elocuente en este momento. Mural Comunitario Participativo, pintar obedeciendo. Primero lo primero. Esta sería una conversación o un diálogo que tendría primero con Checo y después presentaríamos cosas, pero pues en este momento solo es con mi cabeza. No sé si pintar obedeciendo es o no un colectivo, o si me referiré a esta iniciativa, así que me referiré a esta iniciativa como proyecto o simplemente como mural comunitario participativo. Sé que en sentido estricto sí hemos sido una agrupación de individuos que hacen, piensan, discuten y sueñan en colectivo. E incluso me atrevería a ir más allá y señalar que los que hemos transitado de una u otra forma en este proyecto lo hemos hecho bajo la premisa constante de hacer en común para el disfrute en común. Lo más sensato para mí en este momento es nombrarlo como el proyecto MSP, mismo que ha transitado distintas etapas, ha variado el número de integrantes, algunos más persistentes que otros, aunque el más persistente de todos ha sido el Checo Valdés. Él sería el único que podría hablar con todas las certezas que le fueran posibles de todas y cada una de las etapas de estos 26 años de pasito a pasito promoviendo murales.
Sé que estamos aquí para hablar de estética y de zapatismo, pero me tomaré la licencia de hablar primero del Checo Valdés, que es mi maestro de vida y amigo, y gracias al cual pues yo me embarqué en la aventura de ser muralera. Desde mi perspectiva, el mural comunitario es una suma entre la circunstancia política, social y cultural de su entorno y la trayectoria de vida del Checo. Como dice Juan Hacha, el hombre hace cultura y ésta lo hace a él. De tal suerte que contarles un poco de su propio camino me permite a mí entender de manera natural la propuesta metodológica del MCP. El Checo trabajó desde muy chico en las artes gráficas, trabajó en publicidad, fundó la revista de La Garrapata, Yerba y Cucurucho. Es que sí, se le torció el camino, pero no me acuerdo. Pero estuvo en La Garrapata, en Yerba, Cucurucho y Tío Ríos, como cartonista, diseñador y, como él a veces se autodenominaba, milusos. Trabajó en los periódicos estudiantiles de aquí de la UNAM, La Medicina y el Hombre y La Hormiga. También trabajó como comunicador social en orientación vocacional aquí en la UNAM. También acompañó los movimientos sociales como el movimiento médico y el 68 a través de la gráfica. Fue preso político en Chiapas, anarcosindicalista, y trabajó como profesor de tiempo completo en la UAM Xochimilco en el taller de comunicación gráfica durante 39 años nada más. Desde mi mirada, es la suma de cada una de esas experiencias, su propia sensibilidad y capacidad de escucha, lo que permitió que Checo hiciera una propuesta metodológica para hacer un mural comunitario participativo. Ese modo de hacer en colectivo es una respuesta a las circunstancias sociales de 1998, pero también es el resultado de procesos de creación colectiva que se desatan en el México posrevolucionario con los grupos que de una u otra manera son una influencia para Checo y su formación. Lo que propone el Checo son herramientas didáctico-pedagógicas que colocan al centro de la reflexión a la comunidad misma, como un sujeto activo en la construcción y posesión de sus saberes mediante el desarrollo de la creatividad colectiva, de la organización social, la autogestión y la autodeterminación cultural. Es la comunidad la que se pone a investigar, levantar información, construir discursos visuales y pintar. El corazón de Checo se detuvo hace poco y pues nos quedaron pendientes una infinidad de proyectos, de capacitaciones y libros que están en proceso, que no alcanzamos a concluir. Fue maestro de muchas generaciones, fue compa y amigo de seres muy diversos y un anarquista libre que sembró muchas semillas muraleras. El mural... Gracias, científicas. Disculpe el desastre. El mural efímero. 10 de abril de 1998. Es la inauguración pública del municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón. En medio de la militarización, la paramilitarización y el constante ataque a las comunidades indígenas. Llegaron a Taniperla familias de distintas comunidades que conforman el municipio, observadores de derechos humanos, integrantes de los campamentos civiles por la paz, académicos y simpatizantes. Todas y todos son bienvenidos. Se inicia la fiesta, no sin antes hablar de las razones de la rebelión, de los derechos indígenas, de la Constitución, de los acuerdos de San Andrés y de la traición de Zedillo. En la fachada de la Casa Municipal se pintó para esta ocasión el mural Vida y Sueños de las Cañadas del Río Perla, mejor conocido como el mural de Taniperla, y que horas más tarde sería destruido en medio de un operativo policíaco militar que buscaba mantelar al municipio. No sobra hablar de las detenciones arbitrarias, los golpes, el saqueo y robo, la quema del auditorio y las múltiples violaciones a los derechos humanos. El ambiente festivo terminó, el mural fue destruido. Había oído una cosa, pero salió otra.
Checo Valdés, Víctor Ortega y Javier Martínez habían sido invitados a Taniperla por Toño Paoli en una visita de terreno como diseñadores. Paoli les pidió que hicieran unos carteles y unos folletos para un foro sobre educación y derechos humanos que se iba a hacer ahí en Taniperla. Ya estando ahí, les pidieron si podían hacer un letrero. Los demás no podían quedarse, pero el Checo sí aceptó. Después del letrero le pidieron a Checo si podía asesorarlos para hacer una gran pintura. Aceptó. Se regresó a la Ciudad de México y se preparó. Volvió a Taniperla con una propuesta de trabajo con la consigna de que fueran los miembros de la comunidad quienes pintaran sus propios pensares y sentires con sus propias formas y colores. Con un grupo de trabajo de distintas comunidades del municipio y en relevos, ejecutaron la propuesta metodológica del MSP. Se recogieron las ideas de distintas comunidades y del grupo participante. Se categorizaron en grupos semánticos. Los grupos semánticos se sintetizaron en imágenes y mediante acercamientos sucesivos se lograron varios bocetos, hasta que el equipo participante quedó conforme con el discurso visual por ser el que mejor representaba las ideas recogidas días antes. Y eso fue lo que se llevó a la pared de la casa municipal. En la fachada, arriba de la puerta, se puede leer en celtal, enmarcado entre dos estrellas rojas, Esnayun, Ateletic, Yun, Comanaletic. La casa comunitaria de todas las comunidades. Por debajo del letrero, dos palomas llevan en su pico la bandera de México con la palabra paz al centro. A la izquierda, Flores Magón. Va sembrando palabras entre los cerros. Saca la semilla palabra de su morral, regeneración, el hijo del aguizote. De su mano izquierda va cayendo las semillas de la palabra libertad. Entre los cerros y las comunidades queda sembrada la frase: para la lucha, actividad, actividad, actividad. Es lo que demanda el momento. A la derecha del letrero se erige la figura de Emiliano Zapata empuñando el fusil por encima de su cabeza. Va montado en su caballo, al que sostiene y dirige con su mano izquierda. En su largo pañuelo rojo que lleva prendido al cuello se puede leer: la tierra es de quien la trabaja. En la panorámica general del mural vemos de izquierda a derecha un breve cielo nocturno lleno de estrellas y luceros coloridos que enmarcan el rostro de una mujer vestidas con ropas centales. Su blusa blanca con flores que hablan del sentir, de la vida y la conexión con el cielo. Su falda azul oscuro con distintas franjas de colores que bien pueden simbolizar la conexión con la tierra y sus etapas geológicas. Sus pies descalzos en conexión con la madre tierra. La representación de la noche, que bien puede ser la larga noche de los 500 años. Más abajo está el río Perla y su vida cotidiana. Una mujer lavando ropa y los niños bañándose en sus aguas. Arriba, la Asamblea de Mujeres en Armonía, el Campamento Civil por la Paz, algunas casas y árboles, y más arriba, 3 cordilleras que indican las cañadas. Un varón que trabaja la milpa, pero no es su milpa, es la milpa colectiva. La figura de Flores Magón indica la transición de la noche al día. Un hombre y una mujer se dirigen a la casa municipal. Ambos llevan papeles, aunque ella además lleva el pozol. A la derecha vemos la vida comunitaria, el tendido del café al sol para que se seque, los caminos de terracería, árboles y plantas abundantes, el jaguar, el venadito, los conejos, el armadillo y los pollos. En fin, la representación de la flora y fauna abundante. Al fondo, un pequeño pero un gran logro. Vemos la hilera de postes de luz que están siendo colocados, la camioneta de redilas, la asamblea de hombres, la escuela comunitaria. En la última parte vemos la cancha de básquetbol, no podía faltar, y los hombres realizando la faena comunitaria, desmontando y marcando el camino. Arriba en la montaña varios milicianos resguardan la vida comunitaria. En un pequeño espacio que se mira a la distancia está la antena de la radio comunitaria. A la derecha el sol que marca el amanecer. Toda la parte superior está llena de aves distintas, mariposas y 4 soles. No sé por qué no 7, pero pusieron 4.
El conjunto que acabo de describir conforma la representación de vida y sueños de la cañada del río Perla, un discurso visual esperanzador que habla de los logros de la vida comunitaria. Ese es el primer mural nacido de la metodología del MSP, misma que ha generado la reflexión colectiva en diferentes contextos y latitudes. Cada experiencia generadora de un mural tiene sus propias dimensiones y logros, sin embargo, los objetivos han sido los mismos y con premisas muy ambiciosas, la verdad. Promover la comunicación social comunitaria, propiciar la creatividad colectiva, brindar una estrategia de cohesión a la comunidad e impulsar y fortalecer el trabajo comunitario. De la poética del pintar obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? ¿Quién sabe? No es cierto. La respuesta está enunciada en los principios zapatistas del mandar obedeciendo. Obedecer y no mandar, representar y no suplantar, bajar y no subir, servir y no servirse, convencer y no vencer, construir y no destruir, proponer y no imponer. El pintar obedeciendo, lejos de indicar una dirección o una forma de hacer, habla del consenso. Se ha utilizado en honor al modo de trabajar de las comunidades. Su poética se encuentra justo en la consulta, es decir, es una de las partes fundamentales de la metodología. La consulta y el consenso es el corazón mismo del sentido comunitario y participativo. En la consulta a la comunidad para realizar un mural se plantean 3 preguntas. ¿Qué es importante para ti que aparezca en el mural? ¿Qué consideras que es importante para la comunidad que aparezca en el mural? ¿Y dónde consideras que sería importante que se pinte el mural? Estas preguntas buscan tener respuesta en 2 sentidos, el individual y el colectivo, porque justo lo que nos enseña el mandar obedeciendo es que no se trata solo de retomar lo colectivo y ya, y lo tradicional, sino que en esta construcción del mundo donde quepan muchos mundos, hay una resignificación y una búsqueda de derechos individuales y derechos colectivos, de ida y vuelta y viceversa. Así que eso a lo que llamamos pintar obedeciendo, es la manera en que tratamos de escuchar lo mejor posible a la comunidad, que la comunidad misma se escuche a sí misma y animarlo a que ellos mismos construyan discursos visuales. Dicho de otro modo, que pinten con sus propias formas y colores. Es el granito de arena que ponemos en la búsqueda de justicia, libertad y democracia. La magia de esta metodología es que incorpora la dimensión pedagógica, cultural y política en un instrumento muy noble, festivo y colorido, pero que está cargado de la búsqueda de resignificaciones estéticas y reconceptualizaciones de la cultura. En el pintar obedeciendo, el promotor o promotora del mural se pone al servicio del grupo, anima la participación y acompaña el proceso, pero no puede imponer ideas o preferencias, no dirige, acompaña, hace preguntas y mejor, mucho mejor, si no pinta nunca. Nuestros principios son los mismos del mandar obedeciendo, que ya enuncié antes. Ya voy a terminar. ¿Cuánto me queda? Queda ¿Poquito? 3 minutos. Ok. ¿Para qué sirve un mural? El mural comunitario participativo, al desarrollarse con base en la participación colectiva y la integración comunitaria, permite que afloren las ideas e intereses comunes, pero también los problemas o necesidades, los sueños y las aspiraciones. En palabras del Checo, el mural se vuelve un espejo para mirarse a sí mismos y una ventana para mostrarse al exterior. Hay una evaluación que se hizo donde la JBG nos decía o nos hablaba de esta apropiación de esta metodología. Lo voy a leer rápidamente. El mural es muy importante para las comunidades zapatistas porque en los eventos culturales y artísticos los y las jóvenes siempre ven y leen en las paredes pintadas a los sin rostros de hoy y de mañana. Las pintadas comunitarias son como un arte de espejo para hacer la política, para nunca olvidar nuestras historias, para recordar a nuestros héroes de ayer y hoy, para contar nuestros sueños, para que sepan las futuras generaciones. El mural es un modo de hacer y tejer una política para los que no saben leer y escribir, pero sí saben sus historias y cuentan, sueñan, piensan, proponen, analizan, discuten y deciden para construir y no para destruir.
Debemos de profundizar más en los medios de comunicación autónomo zapatista para que los pueblos del mundo y la comunidad nacional e internacional sepan que la lucha y la resistencia zapatistas son incluyentes y participativos. Del modo de pintar obedeciendo MSP sale el mural comunitario autónomo zapatista para pintar lo que las comunidades piensan y sienten, para dar a conocer nuestras ideas, nuestras demandas, nuestros propósitos, para sembrar la semilla zapatista. Esta oración le emocionaba mucho a Checo porque él decía, ya se lo apropiaron, y eso es muy importante. El mural participativo es un trabajo colectivo en donde la comunidad dice y el grupo comunitario obedece. No es de autor, es colectivo. No es para vender ni hacer negocio, es para saber y dar a saber. Los visitantes se llevan esas imágenes y entonces el mural comunitario llega hasta el horizonte. Es también ejercer nuestro derecho a la cultura, la educación, la información y la comunicación para construir el buen vivir. Justicia, democracia y libertad, Junta de Buen Gobierno, el camino del futuro, Caracol 3. Hasta la victoria siempre, STLN. Les quiero leer rápido un poema que me encontré, que no sabía que tenía el Checo y me gustó mucho. Se llama Permiso de Soñar, es escrito por él. Sueño que los indígenas de Chiapas, siempre rebeldes, siempre en resistencia, demandando ahora el ser reconocidos como lo que son, indígenas y mexicanos enteros, luchando por ser iguales entre diferentes, que defienden su cultura y la recrean. Sueño que ellos, que son nosotros y no los otros, dentro de esa lucha que es nuestra y que tantas tareas les impone, también se den el tiempo para recuperar y desarrollar sus talentos de expresión plástica, con sus propios recursos y sus propias ideas, que pinten sus propias historias y sueños desde sus modos de ver el mundo, ese mundo en que quepan todos los mundos, desde sus corazones y sus manos, con sus meras formas y colores. Sueño con animar a pintar a quienes estén dispuestos a animarse, pintar desde la voz de la propia comunidad, desde sus propios significantes, que honren a sus propios próceres y consignen sus propios acontecimientos. Sueño que nos juntemos algunos. He compartido algunos pocos pasos de su largo caminar, y desde el primer paso ya soñaba este sueño. Mis sueños me llevaron a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por compartirnos pues, tu palabra y la palabra de Checo a través de su palabra. Ana también y a quienes estuvieron acompañándonos. Todavía tenemos unos poquitos minutos para hacer algunas preguntas, quizás un par de preguntas. No sé si alguien quiera preguntar algo o comentar algo que les haya rebotado, les haya movido el corazón. Muchas gracias por las presentaciones. Siempre me aprende bastante. Yo quisiera que todas abundaran, si pudieran, ¿no? Un poco más en esto, en el detalle de cómo era la logística, ¿no? y la práctica de la organización y la toma de decisión respecto a qué se representaba, en dónde, o sea, ya han dado algunas luces, pero me quedaron de todas mis dudas, por ejemplo, ¿era suficiente el espacio? O sea, porque parecería que había mucha participación, o sea, tanto de las propias comunidades como de externos que luego llegaban a colaborar y también querían participar, ¿no? En las representaciones. Pero habían suficientes muros para todo, ¿no? O suficientes espacios. Entonces, ¿y había alguna política, por ejemplo, de reemplazo o de modificación de los murales, o ya se quedaron ahí de manera permanente todos, ¿no? ¿Cómo funcionaba esa dinámica? También este ejercicio de representación se dio en todos los caracoles,
avances, o sea, no sé, como me quedamos la curiosidad de conocer más en detalle el funcionamiento de una organización tan espléndida, incluso el adjetivo pues aludiendo a la expresión gráfica pues, que nos ha dejado el arte y la política. ¿Alguien más tiene alguna pregunta como para que se contesten después? Si no, damos lugar a bloque. ¿Alguien más? Chiques, ¿alguien más quiere decir algo? Hablan ahora un cañón para sí. Rodrigo. Yo tengo una pregunta abierta para todos. Me da algo de pena, porque me hace un poco que a lo mejor no tiene tanto que ver, pero es que yo los veo a todos y todas como muy comprometidos con esto. Se me hace que no es nada más como pura chamba y ya, ¿no? Sino como, yo trabajo haciendo esto, sino que yo percibo que ha interiorizado mucho como todo el discurso político, parte de la estética, los sueños, ¿no? Bueno, sobre todo el que acaba de exponer ahí la anatomía técnica. Por eso me venía a preguntar eso. Bueno, ¿cómo viven ustedes su cotidianidad con todo esto? Es decir, ¿qué tanto ha interiorizado en ustedes toda la parte de la resistencia política? Es decir, no sé, algo así como que vi un mural de entre tantos que pasaron, que era un sujeto güero con un montón de brazos que parecían tentáculos, y sus brazos decía Walmart, Star, así, ¿no? Y bueno, no sé, ustedes se abstienen de meterse a un Walmart, por ejemplo, o de usar alguna marca. Por eso decía que es una pregunta medio boba, pero me da mucho curiosidad de qué pasa en la oportunidad. Gracias. Bien, Rodrigo. ¿Alguien más? Última oportunidad. Daniela. Yo tengo, bueno, me gusta mucho este enfoque de pensarlo en las comunidades, de qué manera se apropian a través del espacio, a través del arte del espacio público. Yo soy muy fan de la intervención del espacio público, ¿no? Del graffiti, del sticker, toda esta cultura que es más urbana. Y justo mi pregunta va hacia allá, como pues sé que tenemos muchas cosas que aprenderle a las comunidades sobre cómo hacer este tipo de prácticas en el espacio urbano, pero pues es que también las lógicas son distintas, ¿no? O sea, me gustó mucho sobre todo esta última propuesta de la muraleada colectiva, pero pues justo iría como enfocada a eso, ¿no? De qué manera podemos trascender ciertas limitaciones que yo encuentro que son pues desde lo ontológico, ¿no? Que hacen que nuestra expresión artística sea distinta y también pues no sé cómo formularlo bien, hasta ahí me quedé, pero me parece muy importante recuperar esto en el tema de opinan que este tipo de herramientas son vigentes para algo que yo he escuchado por ahí, no muy desarrollado, no me he metido tanto en el tema, pero he escuchado que le llaman guerrilla urbana, ¿no? Como herramientas de guerrilla urbana, y justo es a través del arte. Entonces, como que ¿Quieren hablar? No, yo trataré como de responder casi que a las tres. Respecto a los murales, en la experiencia que nosotros viajamos continuamente durante 3 años, una vez al mes, entonces tuvimos oportunidad de conocer, en ese momento eran 5 caracoles, en todos había murales, pero a partir de lo que ya dijeron mis compañeros, a partir de necesidades concretas de las comunidades que los albergan, efectivamente podríamos hablar así, en general, de que había como de 3 tipos: los realizados como mural comunitario participativo y que emprendían Checo y demás equipo de muraleros, otros que eran por invitación, algún colectivo extranjero, o tipo los realizados por Gustavo Chávez Buchepe en los Altos de Chiapas,
que es más una iniciativa individual a partir de su propia iconografía, pero tienen una dimensión participativa, por ejemplo, con el sistema de educación autónoma, con chavitos de los lugares, pero uno los reconoce inmediatamente porque es muy Gustavo Chávez, pero tiene esa relación orgánica desde el 95, por lo menos en los Altos de Chiapas, porque como él dice, él no va a otros caracoles porque le dan miedo los bichos. Entonces, en los Altos no hay culebras y eso, entonces ahí se quedó. Y habría este tercero, que era estos colectivos de internacionalistas que llegan y ofrecen pues, su trabajo, que pasan todos, las tres iniciativas pasan por la autorización o pasaban por la autorización de las juntas de buen gobierno. O sea, nada se podía hacer si ellos, que eran los representantes de las comunidades, no aprobaban. No sé hasta qué grado se metían con el contenido del mural, pero en términos de realización lo tenía que aprobar la Junta. En nuestra experiencia, el único mural que a mí me dijeron, esos no nos gusta, pero incluso no lo querían borrar por respeto al colectivo español que lo había hecho, que era un mural en grises, con unas figuras abstractas, sí, abstractas, pues neofigurativas, así muy raras, pues que no les decía nada a ellos, ¿no? Entonces ellos, pues sí, uno podría decir, me parecería que un error calificar de naif o de ingenuo los signos incorporados en los murales. Es una necesidad, por eso yo advertía de que hay que pensarlos en toda su dimensión, no solo artística, sino pedagógica, de memoria, de limitación territorial, etcétera, que es lo que hizo el MCP con Checo Valdés a la cabeza. Por ejemplo, ahorita recordaba que Checo alguna vez cuando nosotros sacamos el documental, el largometraje documental y otro video sobre las Fuerzas de Liberación Nacional, Checo nos dijo que pues lo íbamos a distribuir allá, ¿no? Lo pasábamos allá, y Checo nos dijo que le habían pedido en La Garrucha el mural de los primeros. O sea, esta conexión que se va dando, por ejemplo, con el cine, con el video, con la memoria, con la historia, y la necesidad de dejarlo de manera permanente ahí, ¿no? Eso en cuanto a los murales, ya a reserva de lo que ellos digan. Ahora, ¿qué pasa? Hay otras iniciativas. Pues eso de guerrilla urbana a mí me molesta un poquito porque pues, guerrilla es guerrilla. Estos que hacen estas cuestiones, pues no me parece, o sea, no me parece que puedan catalogarse como guerrilla. Creo que todo pasa por la organización. O sea, un compañero grafitero o eso que pone un signo ahí provocativo, rebelde, lo que sea, pues es muy valioso, pero no llega a constituir ni una tendencia, ni un movimiento, ni una oposición real a nada, ¿no? Todo pasa por la organización. Eso lo demostró Santo Domingo Pedregales aquí junto, cuando realizó la cantidad gigante de murales por Ayotzinapa y demás, gracias a la asamblea, y fueron los colonos, los compañeros, artistas de la talla de Lucía Vidales, o sea, todo pasa por la organización. Sin ella y sin el colectivo y sin la comunidad, nada. Son valiosos esfuerzos individuales, pero no. Y la tercera, con lo que si yo desgraciadamente si voy a Walmart a veces, porque no tengo alternativa, ¿no? Ha sido una discusión que ha sido, pues que nos ha preocupado desde hace mucho. Incluso hay un libro de ponencias muy valiosos, de textos, que se llama Otras Geografías, de hace mucho tiempo ya, pero que discutía eso. ¿Y qué hacemos? Los urbanos estamos jodidos, ¿no? Ni tenemos esas culturas, ni tenemos esas tradiciones, ni tenemos comunidad, odiamos al vecino, ya no se hable de un huerto, nada. Entonces, bueno, otra vez lo mismo, todo pasa por la organización. Yo soy mucho mayor que todos ellos, es mi vida, pues. O sea, no solo es mi trabajo, sino es mi vida. Y no podría decir nada más. O sea, en todo el tiempo yo creo que esto tiene que ver con lo de tomarse en serio esto. O sea, no es el monito y el signo y esta romantización de la que hablaba
Francisco, ¿no? Que es muy fácil caer en ello. Portar la camiseta, irse a un festival, conocer, si tuviste la suerte de ir a la escuelita, qué buena onda. Sino que esto demanda un compromiso, o sea, todo esto, y es de lo que yo hablaba, es una comunicación prelocucionaria, o sea, de lo que se trata es de provocar una acción en el que lo está viendo, no nada más una conmoción y una emoción coyuntural que se te olvida saliendo de este salón. Tiene que ser una práctica vital. Esa es la praxis estético-político zapatista y esa es la que tenemos que aprender. O sea, bastaría con leer las 6 declaraciones de la Selva Lacandona, las propuestas de la otra campaña, y la última declaración de la Selva Lacandona fue en 2005, sí. O sea, hace casi 20 años, y ver la vigencia de las propuestas y de las iniciativas que lanzaron. Porque estamos jodidos somos nosotros, que no pudimos responder a ninguna. Que bueno, la red anticapitalista hace mucho y hace lo que puede, pero a nivel nacional, de construir un proyecto alternativo, de antiimperialista, no lo hemos hecho, no hemos respondido a nada. Y los textos y los comunicados, leerlos como 3 textos y propuestas teóricas de crítica histórica, de una profundidad, inclusive anticipándose a todo lo que nos está pasando. Si uno lee el Oxímoron o los 7, no me acuerdo ese clásico, bueno, hay miles de textos que deberíamos acudir a ellos como producciones teórico-históricas de relevancia muy importante, y superar, radicalizarnos y superar la conmoción y la emoción porque ay, qué lindos los zapatistas y construimos papalotes y hacemos barcos, y hasta ahí lo dejamos. Entonces todo pasa por la organización vecinal, barrial, estudiantil, laboral, familiar, y eso pues está en nosotros. Sí, como el arte, ¿no? Bueno, pues agradecer a la mesa con las compañeras, siempre aprendemos un montón, y reiterar que aprendo mucho de ustedes. Suscribo también por completo la última intervención de Cristina, y también me gustaría como hacer de alguna manera poner algunos puntos en tensión, sobre todo con la participación también de Ana, pero también con la pregunta que hacía la compañera, ¿no? Sobre un poco lo que también se plantea en algunos comunicados del subcomandante insurgente Marcos, que es el problema de la mirada, ¿no? El problema de dónde mira, quién mira, qué mira, hacia dónde se mira, cómo se mira, ¿no? Porque incluso hay una de las frases que dice que estas bellas imágenes poéticas no lo alejen de venir a las montañas del sureste mexicano, ¿no? Porque también hay algunas fotografías, eso ya es un juicio personal, pero por ejemplo del estilo a veces de Álvarez Bravo, ¿no? Que pueden llegar a rayar en lo que en Colombia se llamó la pornomiseria, ¿no? Entonces tampoco se trata como de la exaltación de la belleza de la pobreza, eso no es lo que se está tratando acá. El punto aquí, y la crítica que también en su momento hace Marcos, no solo a la fotografía, que creo que se podía extender al cine y que también hace a la antropología, es que los compañeros y compañeras precisamente en el Festival de Cine Mitakuxlejaltic de 2016, el primero, ¿no? Porque hubo 2, decían que por lo menos en términos de arte, pero también en diálogo con la ciencia, pensándolo a través del cine, hubo un momento en el que había arte sobre las comunidades. Es decir, esta mirada desde la externalidad, ¿no? Que a veces puede llegar a ser antropofágica, ¿no? Nos gusta mucho consumir esa imagen de la otredad. Hubo otro tiempo, ¿no? en el que hubo mucho arte con las comunidades, ¿no? Que también creo que es en el que se suscriben sobre todo, por ejemplo, trabajos como el de Checo, pero no solo, ¿no? Yo en específico, como la parte que trabajo más a profundidad, es el arte que se hace desde las comunidades, ¿no? Entonces pertenecen como a diferentes circuitos en términos de producción simbólica, pero también de diálogos interculturales, de posicionamiento de las miradas, ¿no? Esto también, por ejemplo, lo pienso en el caso del cine, porque en algún momento también creo que podemos pensar, así como se habló en estas discusiones que tenía Rodolfo Stavenhagen, o también don Pablo González Casanova, el comandante Pablo Contreras, hablando de las ciencias sociales por demanda, o de la antropología por demanda, también podríamos pensar de una especie de cine zapatista por demanda, ¿no?
que en específico yo por lo menos ubicaría probablemente Corazón del Tiempo de Alberto Cortés, que tú mencionaste, también La Montaña, bueno, aunque previamente La Vocera, ¿no? La Vocera, ¿no? Y La Montaña, precisamente, que además se va a transmitir, ¿no? Gracias al equipo de Detective, como parte de estas jornadas el próximo martes 19 a las 5 de la tarde en el auditorio Flores Magón. Ahora sí me lo aprendí. Pero también hay un paso más reciente, que es esa otra mirada que es cine zapatista, pero desde dentro, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, el que habla, hay uno que se llama El Pilar de la Autonomía, algo así, y La Vida de los Partidistas, ¿no? Que ya es hecho por Tercios Compas, ¿no? A partir de muchos talleres de capacitación que también hizo gente como Promedios, como Chiapas Media Project, ¿no? Entonces es una mirada distinta porque es de las comunidades para las comunidades. Y también yo hablaría, por ejemplo, en esto de la mirada, de no solo pensar el arte zapatista como una especie de semiósfera, diría Yuri Lotman, que se consume hacia el interior, sino cómo tiene repercusión el arte zapatista en todas las producciones artísticas contemporáneas que vemos de otros pueblos originarios. Es decir, pensar el cine maya contemporáneo de inspiración zapatista, ¿no? Que ahora vemos que está impactando en los circuitos internacionales, con gente como Ana Shuyep, que acaba de ganar en el Festival de Morelia, como Shuncero, ¿no? Que también de Chiapas acaba de ganar, me parece, alrededor de 24 premios a nivel internacional, y que probablemente si no hubiera sido por ese proceso revolucionario de largo aliento, de 40 años del zapatismo, pues seguramente en algún momento hubiéramos visto este tipo de producciones específicamente cinematográficas de este nivel, pero quizá hubieran tardado más. Es decir, sí, el proceso zapatista impulsó todo un proceso de reconfiguración de la política nacional en términos a los pueblos, ¿no? Luego, voy casi cerrando, pensar, por lo menos también una de las propuestas que intento yo hacer es que hay una especie de sistema de las artes zapatistas donde por lo menos hay 10 vertientes, donde muchas veces en este tipo de espacios privilegiamos la gráfica, quizá por dificultades comunicativas en las presentaciones de PowerPoint, pero existe la danza, la poesía, la canción, el cine, los murales, performance ritual, montón de otras artes, pero que al mismo tiempo se comunican entre ellas, ¿no? Y eso lo comparten con los murales que se deciden en la asamblea, pero también en la danza, en el teatro y en la música, esos contenidos se comunican, ¿no? Y por otro lado, también pensar como en términos o no utilitarios el arte, o qué significa al mismo tiempo el arte para estas comunidades. Y ahorita me recordaba David, a propósito del comentario que hacía Cristina sobre este mural del colectivo español, que existe o no una cierta mitología, que yo pienso que es real, en torno a que hubo por lo menos 2 murales de Banksy, al parecer pintados alrededor de por ahí de 1998 en las comunidades zapatistas, ¿no? Existe registro de ellos, Cristina incluso nos retrata uno de ellos, me parece, en tu documental. La libertad por el fútbol de la sí, realidad. Sí. Y el de la garrucha, el de que dice Tejim. Sí, sí. De resistencia. Ah, ese también, el que como graficado. Claro, sí, y luego lo con stencil. Es que Saúl, hay 2 por lo menos. Y me refiero dentro de esta mitología por lo que la mitología o imaginación también poético-política que rodea la figura de Banksy, y si es un colectivo o no, etc. Pero lo que voy con ello es que dentro de esta mitología, por lo menos lo que yo sé de manera más cercana, es que estos murales desaparecieron, estos murales de Banksy. ¿Y por qué? Porque en algún momento iba a haber un acto político, ¿no? Y se necesitaba hacer una tarima, y un compañero dijo, bueno, pues quita esas chingaderas que están ahí. Y terminó siendo el piso de un auditorio, ¿no? O sea, también pensar como en ese valor del arte que puede tener para las comunidades, que a veces queda como en... Porque a veces pienso, si no, también lo abstraemos mucho, ¿no? Sí, o sea, para esto sirve. Necesitamos una tarima, puede ser Banksy, pero aquí lo que se necesita es dar un discurso, ¿no? Sí, y que fuera, porque partiendo de que sí era de él o de ellos, fue cuando reemplazaron la Junta de Buen Gobierno histórica, que era de tablones de madera, por la de concreto, que para ellos, en términos materiales, pues era como ya, aquí nos vamos a quedar, ¿no? Y entonces el mural terminó siendo la escalera de la construcción para subir la mezcla y todo, ¿no? Entonces se veían los cachos todavía del mural en la escalera con la que subían a
a construir, pues. Y es tremendo, ¿no? O sea, pensar que no es el valor económico de la pieza del artista internacional, el arte contemporáneo, que si la vendes se construían otros 3 caracoles más, ¿no? O sea, sino que en ese momento necesitaban una escalera, punto. Y cierro con esto, con la pregunta que hacía el compañero, bueno, pero también relacionándolo con lo que hacía la compañera sobre lo público y lo privado. Creo que esto también lo vemos en las transformaciones de lo público y lo privado, porque específicamente, por ejemplo, en el caso del bordado es interesante pensar cómo tiene una relación con la división sexual del trabajo. Por ejemplo, porque podemos pensar que hay más mujeres zapatistas que bordan, ¿no? Y a veces platicando con las compañeras dicen, no, pues a veces yo también me gustaría pintar o también hago música o poesía. Dice, pero me resulta más fácil bordar porque por lo general traigo cargando a mi bichito, a su bebé, entonces es algo que pueden hacer mientras traen al bebé. Pero ahora vemos también cómo dentro de estas relaciones, por ejemplo, de los géneros no binarios, esta reflexión de tratar de entender otras alteridades a través, por ejemplo, de la figura de la compañeroa, otro a Marijose, cada vez otro tipo de sexualidades y géneros más fluidos en las comunidades. Ahora hay muchos más hombres que bordan, ¿no? Entonces es complejo y eso conecta lo público con lo privado, ¿no? Y lo privado con lo público. Y por último decir que, por lo menos en mi caso, pero creo que también en el caso de las compañeras, pues el zapatismo es una escuela de formación política permanente, ¿no? Y concuerdo mucho con la reflexión que hacía Cristina sobre quién no ha estado a la altura, ¿no? En mi caso, yo, los primeros acercamientos que tuve, más allá de presenciar en la televisión el alzamiento armado, pero que era yo muy chico, fue más de manera fluida a partir de la otra campaña y después de otras iniciativas políticas, pero justo lo que decía David y también Cris, pues la otra campaña ya tiene 20 años, ¿no? Entonces, pues aquí seguimos y creo que aquí vamos a seguir, por lo menos tratando de aprender un poco, a ver si un día estamos a la altura, ese es el problema. Sí, bueno, yo nada más decir que hay un gran archivo del pensamiento zapatista, que es el enlace zapatista, que todo el mundo puede acceder a los comunicados. Ahí hay también, pues sí, está la vocería, pero también están las denuncias de la Junta de Buen Gobierno, que están hablando y convocando todo el tiempo, y que bueno, ahí hay también un punto para quienes están mirando esto como nuevo, pues un punto también de partida y de encuentro, ¿no? Creo que también es muy importante esa interpelación del zapatismo que siempre es, ¿y tú qué? ¿No? Y todos, ¿qué hacemos? Y eso es como lo más cabrón, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos interpela? Y pues, ¿cómo nos dejamos interpelar? ¿No? Y cómo podemos realmente transformar nuestro propio contexto, ¿no? Porque siempre lo han dicho, desde aquí estamos muchas generaciones, ¿no? Y no solo ir a otro lugar, sino cómo resolvemos, ¿no? Y cómo construimos eso común, que ahora es la gran propuesta, ¿no? que ellos tienen, ¿no? Y bueno, también creo que pues pensar eso, el tema de la creación, pues se manifiesta también en muchos momentos históricos. Hay como una historia larga del zapatismo que creo que se expresa en lo que algunos flachazos que alcanzamos a poner aquí, pero bueno, que también es parte de ir mirando y de ir pensando esta historia y de lo que tiene el arte. Creo que también hay algo que tiene que ver con artes vivas, ¿no? Que tiene que ver con el teatro, que es muy poderoso y que casi no queda testimonio. Hay unas grabaciones que también es muy importante, los bailables, ¿no? O sea, como se despliegan elementos mucho más allá de lo que alcanzamos a denunciar acá, ¿no? Y creo que es muy, o sea, a mí lo que me gusta también del zapatismo es que nos ayuda a preguntarnos, ¿no? Entonces, pues yo creo que de lo que yo me quedaría aquí es pues eso, cómo pensamos esta historia, preguntarnos sobre esa historia, preguntarnos sobre el qué estamos haciendo, también es importante. Y bueno, creo que ahí está también ese legado. Y bueno, creo que también con respecto a lo que ya se dijo, y que era un poco lo que yo quería decir con respecto al cine, pero creo que se puede replicar, es cómo se apropian estas técnicas y se subvierten, ¿no? Tanto el mural, tanto la danza, tanto el teatro, el cine, todo el tiempo es subvertir las formas en que se ha utilizado la técnica de creación, ¿no? Y todo el tiempo se subvierte, y ahí hay múltiples experiencias que son bellísimas y que también nos siguen convocando, ¿no? Entonces, bueno, se pueden encontrar también muchas cosas en internet, y bueno, también
hay convocatorias y pues lo más importante, y yo creo que es lo que debe quedar aquí, pues los zapatistas están bajo asedio, ¿no? Están bajo asedio, pues están corriendo mucho peligro en este momento y pues no podemos dejar de pensar que el proyecto político más importante del mundo está siendo amenazado, ¿no? Y que pues tenemos que mirar hacia allá, hacer también algo para detener esa guerra que ha sido un continuo, que no se terminó y no se ha terminado, ¿no? Es que no puedo dejar de pensar que le gustó que estaba llorando. Le conmovió. Me conmovió eso porque nunca nadie lo ha hecho eso. Nunca nadie lo ha hecho. Un poco para romper mi propia atención. Pero me parece muy interesante todo lo que están diciendo. De hecho, quería retomar muchas de las cosas que había señalado Francisco, que había señalado Ana, que había señalado Cristina. Primero, por ejemplo, para el MSP ni siquiera hablamos de arte, ¿no? Ni siquiera hablamos de tradición muralística. O sea, en realidad hablamos de muraleros y eso hasta parecía que nos hablamos con desdén, pero porque no aspiramos al arte. Estamos aspirando a la expresión estética como parte de la cultura espiritual fundamental para el ser humano. ¿Sabes? Como hablar desde el materialismo histórico y decir, no es solo sí la cultura material va a determinar cosas, pero tener el privilegio, que no debería ser, de la cultura espiritual del hombre, que es algo natural, además, ¿no? O sea, eso, el tocarnos, el contacto, la sensibilidad, nuestros sentidos. Entonces le estamos apostando a esa otra parte, a la cuestión estética y de hecho a una resignificación estética. De hecho, pues sí, como creo que hay un término que ustedes hablan de la estesis decolonial, que sería lo más cercano y me parece lo más prudente incluso para dejar de utilizar el término estética que tiene históricamente privilegio del arte y de la imagen, ¿no? Pero del arte de culto, ¿no? Y que clasifica al arte popular como un arte incluso impuro, ¿no? Entonces, creo que a mí parte de lo que me gusta de la iniciativa, y no solo me gusta, sino creo firmemente en esto, ¿sabes? Es el camino de vida que, como dice Cristina, pues es el camino de vida que eliges, ¿no? No es una cosa que piensas un día ya, es una elección de vida también, de una ética de vida. Yo lo que pienso como, pues para nosotros, el Checo siempre decía que le encantaban los murales efímeros, porque pues así inició, o sea, su mural no vivió en un día, el primero, o sea, pero fue el mural más reproducido en la historia del mundo. Ha sido el mural que más se ha reproducido, sí, o sea, lo colgaron hasta en las torres de la Sagrada Familia, o sea, en Japón. 60 reproducciones. Pues es una cosa impresionante que a mí me gustaba burlarme de eso porque si no lo hubieran destruido, nadie lo conocía. La verdad. No, pero no por eso, sino porque justamente dicen que lo que se encubre se muestra. Por eso los zapatistas se tapan la cabeza, para ser vistos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Estado? Dijo, pues lo destruimos y ya está. Nadie sabe de esto. ¿Quién sabe qué decía el mural? Y entonces es visto, se convierte en un símbolo, convierte a un profesor que pintaba, que piensa si pintaba tan... No, si pintaba muy bien. Chiquito pintaba muy bien. Que podía haber quedado en un discurso ahí. Y la fuerza comunicativa que tiene pues de retomar de qué nos van a perdonar, de pintar nuestros sueños, de soñar. Estamos siendo agredidos, es decir, se convierten en símbolos. Yo pensaría pero Fabiola, sobre todo como para las compañeras más jóvenes, y que encarcelan a Checo por ese mural y después monta talleres, 2 años lo encarcelan, y que monta talleres de mural participativo dentro de la cárcel. Sí,
se hace, o sea, como lo encarcelan por pintar murales y dijo, pues dentro de la cárcel también pintamos, ¿no? Y se echaron otros murales. La intención, por ejemplo, en el caso del MSP, nunca ha sido seguir acompañando todo el tiempo a la lucha zapatista, sino justamente era sembrar la semilla y salirnos, porque esa era la metodología. No queremos nosotros ser muraleros toda la vida, sino ya llegamos, esta es la forma, pues ya pinten ustedes, o sea, porque justo nosotros, yo les decía, a mí me encantó este asunto porque no tenía yo que aprender, no tenía que saber ni dibujar ni pintar, y qué bueno, porque cuando cursamos cuarto trimestre yo no sabía ni dibujar ni pintar, entonces me vino muy bien. Sí tienes que acompañar, sí tienes que tener un montón de conocimientos para acompañar a que el otro lo descubra, que descubra la teoría del color sin que se la platiques, ¿sabes? O sea, sin que tú se la digas, que él llegue a esa teoría del color. Pues vamos a ver el cerro, ¿cuántos verdes ves? No, pues un montón. Bueno, pintémoslo, se parece a, ¿sabes? Entonces, el asunto con el MSP es, sí se hace una capacitación intensiva, animando a pintar al caracol, animando a pintar a San Jerónimo Tubijá. Hay varias campañas. No hemos hecho más campañas. Cuando fue el Comparte por la Humanidad, fue también para nosotros una especie de cierre. Cuando viene, había interés de hacer más capacitaciones. Cuando viene la travesía, el capítulo Europa, para mí era muy simbólico porque se lo platicé a Paco, que era, pues a ver si nos vemos por allá, porque qué increíble va a ser viajar hasta Europa para toparnos con los compas zapatistas y pintar un mural en Europa. O sea, que el método que sale de la comunidad viaje con la comunidad en este viaje a Europa y hagamos allá murales, ¿no? Esa para nosotros era también una especie de cierre y decir, pues ahora vámonos con los urbanos, que son los que estamos más desorganizados, que andamos bien perdidos, a lo mejor en el MSP, o por lo menos Checo y yo, voy a hablar de ese año. Checo y yo éramos muy puristas y no nos gustan los grafitis, o a mí no me gustan los grafitis, no me gustan las intervenciones así de ese tipo, porque me parecen imposiciones y me parece más bien una reafirmación de la propiedad privada, ¿sabes? Sí es la reapropiación del espacio. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién se lo está reapropiando, no? No es el todos, no es el bien común, no es para todos. Es un alguien que está diciendo un algo y que impone que sea visto, ¿sabes? Entonces, pues no somos, yo por lo menos yo soy muy purista en ese sentido y es como, si no es a través de una consulta, si no es a través de qué queremos, si no es a través del consenso y que te tardas mucho, pues sí, pero pues qué prisa, si ya nos esperaron 30 años. 500. Sí, por eso por la corrección. ¿No? Eso, no sé, creo que no contesté nada, pero gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Justo como que me quedo con una reflexión de esto del método de pintar obedeciendo. Creo que a veces le exigimos mucho a los zapatistas en el sentido de que fetichizamos esta estética zapatista y queremos encontrar todas las respuestas a nuestros problemas en esa estética, ¿no? Y nos enojamos si no están hablando de tal tema o si no responden a nuestras preguntas y les damos la responsabilidad de que tienen que respondernos a todo. Y justo retomando unas palabras de Checo en una entrevista de Cristina o artículo, creo que ayuda como a ejemplificar eso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esa estética y pensar político de los zapatistas que dicen, ¿no? A través de esta metodología que nos compartes. Queremos ser un poco más modestos, más bien animemos a pintar. Esto generará tarde o temprano la necesidad de que hagan su propia estética. Cuando llegue ya a tocarle su espíritu, su corazón profundamente, va a empezar a generar su propia estética y ojalá que esto sucediera en los barrios, en las comunidades y en todos lados, ¿no? Y creo que esto es aplicable a esta estética zapatista que nos hemos platicado. Pues gracias a quien nos estuvo. Una
Sí, no, ustedes.